comienzo en el marco del programa de actualización científica sin exclusiones de la Fundación SIC a una entrevista científica que se fundamenta en el estudio comparativo de las desigualdades sociales en la mortalidad infantil en el área metropolitana de Buenos Aires para el año 2011, que ha sido publicado en la revista de Epidemiología y Salud en su primer número. En este contexto entrevistamos a los autores, la doctora Yamila Gómez, psicóloga, magíster en salud pública, doctora en psicología del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Nerio Orlando Fures, médico de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en epidemiología, gestión y política de salud de la Universidad Nacional de Lanús, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata de la provincia de Buenos Aires. Nos acompaña en este evento la profesora Rosa María Ermite, directora del programa de Educación Médica Continua de la Fundación SIC, el doctor Andrés Bernal, coordinador general de la Fundación SIC, la licenciada Nancy Castellano, coordinadora editorial de SIC, y los doctores Raquel Kelsey y Fernando Gilardi, que integramos el área de coordinación científica de SIC. Buenas tardes a ambos, les agradecemos a nombre de SIC y de la gente del programa CICE su presencia en este evento, y quisiéramos iniciar la entrevista recordando que reconocemos como área metropolitana de Buenos Aires al proceso de urbanización que ha sufrido la ciudad autónoma de Buenos Aires y por supuesto sus alrededores. ¿Podrían recordarnos cuáles son las principales características demográficas del área metropolitana de Buenos Aires? Sí, bueno, el proceso de, como bien lo decías, de urbanización que se da en el AMBA, digamos, tiene diferentes etapas que se fueron desarrollando, ¿no? Una primera etapa que podemos decir donde se comienza a organizar la urbe en su primera corona, que es, tomamos hasta antes de entre 1970 y 1930, que esto tiene que ver mucho con la influencia de los inmigrantes, que se empiezan a asentar, y a partir de ahí ya empieza a diferenciarse de una división donde los inmigrantes se quedaban más por la zona cercana al puerto, digamos, donde llegaban, y empieza a haber una serie de diferenciación de algunas clases sociales que empiezan a ubicarse en otros sectores del núcleo principal. Después viene la etapa, a partir de la década del 30, que le llamamos desarrollo industrial, sustitución de importaciones, en donde comienza la gran emigración, digamos, del centro, de la zona rural hacia, digamos, la ciudad de Buenos Aires, y esto se van aglutinando en algunos barrios, barrios obreros, hay algunos planes de vivienda, en donde se construye toda la red a través de la línea de ferrocarril, ¿no? Entonces las grandes fábricas comienzan a instalarse y todo el proceso de desarrollo urbano comienza a plegarse alrededor de estas grandes líneas, digamos, del ferrocarril. Eso sería lo que sería el segundo cordón. Nosotros creemos que a partir de la década del 50, más o menos, ya la ciudad de Buenos Aires estaba consolidada en cuanto a su estructura poblacional y hasta la actualidad no ha tenido grandes desarrollos, avances en cuanto a la cantidad de población. El tercer cordón, que sería, digamos, la tercera, creo que comienza a tener unas características diferenciales que tienen que ver con a partir de la década del 70, en donde ya este proceso de industrialización que se había dado en Argentina comienza a deteriorarse, como a partir de esto de la dictadura militar, el modelo que implementó Martínez Dios. Esto hace un proceso de desindustrialización y esto significa que empieza a haber esta diferenciación social en donde ya la pérdida de trabajo empieza a tener su influencia en la zona. Ahí aparecen ya, hasta el 70 aparecían algunas villas, pero eran que se distribuían en algunas zonas en Capital y en el primer cordón del conurbano, pero lo que vimos en la última etapa, que es el proceso desde el 76 en adelante, que empieza a aumentar mucho, incluso en la década del 90 se profundiza, digamos, lo que se llama las desigualdades sociales, donde vemos que coexisten en diferentes lugares áreas de extrema pobreza con áreas de gran desarrollo. Por ejemplo, uno toma lo que es la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que la autopista Richeri, divide hacia el sur, digamos, zonas de más pobreza que la zona norte, digamos. En el primer conurbano, que sería los municipios como de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como San Martín, Avellaneda, que han sido centros de grandes desarrollos de industrias, ¿no?
esos son los que en la década del 90 han tenido digamos, el cierre de todas estas fábricas y la gente ha quedado sin trabajo, y ahí se generó toda una clase media desocupada y una clase digamos marginal, que empieza a aumentar lo que se llama el tema de la exclusión. Así que podemos decir que, en síntesis, pensemos que en el Gran Buenos Aires tenemos el 36% casi de la población del país, en donde el Producto Bruto que aporta, digamos, la economía nacional es casi el 40%, en estos 2.400 kilómetros cuadrados, que es lo que significa el AMBA. Así que sobre esto me parece que es una geografía bastante heterogénea, con mucha diferenciación social en su interior, municipios con sectores de gran desarrollo económico y social, y conviven con sectores de extrema pobreza, digamos, lo que llaman villa de emergencia. Así que esto es una característica del AMBA. Este comentario ahora trae a colación que es muy frecuente considerar que es más remarcada o más acentuada la pobreza a medida que nos alejamos de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, quizás es posible reconocer que este mismo fenómeno que apuntamos hacia el conurbano puede verse dentro de la propia ciudad de Buenos Aires. ¿Qué podrían comentarnos de este fenómeno? Sí, fundamentalmente la zona norte hay no más que una zona, no más que es la villa la 31, ¿no? La villa del Retiro, la que digamos, mantiene digamos, una población muy localizada, pero que en términos del promedio, digamos, es muy pequeña con respecto a la cantidad de población que vive en esa zona norte, que tiene que ver con las condiciones sociales y desarrollo más alto, digamos, de Argentina, como vamos a decir, tomando, digamos, este ejemplo. Y me parece que al interior, hacia la zona sur, un poco lo explicaba, digamos, el desarrollo entre el Riachuelo y la autopista Richeri. Ahí es donde se ve justamente esta diferenciación al interior de la ciudad de Buenos Aires, que es un poco lo que nosotros después expresamos en este trabajo sobre desigualdades, digamos, que la población. También lo que tenemos que decir que todavía no pudimos tener los datos del censo del 2010 con respecto a necesidades básicas insatisfechas, que es un dato que todavía está por provincias, pero no está desagregado por comunas, así que eso todavía no podemos comparar, pero sí que con respecto al censo del 2001 era la zona donde hay más altos indicadores de NBI, digamos, que surgen, digamos, con algunas zonas muy localizadas, digamos, como la Villa 11-14. Sí, en general son territorios de peor calidad en términos de anegación, de inundación, de cercanía al riachuelo, que es un río que está absolutamente contaminado, y mayor radicación de industrias. Entonces, por supuesto, la población con mayores recursos se aleja de estos territorios, y las personas que necesitan tener una vivienda en la ciudad de Buenos Aires construyen ahí sus casas. Creo que hay que resaltar también que la situación de vivienda es lo que determina esta diferenciación. Digamos, los planes de vivienda no han podido responder al aumento de la demanda, fundamentalmente, de los sectores más desfavorecidos, y por esto lo que yo no planteé es esta diferencia también de la inmigración. En la década del 50 era del interior de las provincias hacia la gran capital, como la ciudad de Buenos Aires, con busca de mejores oportunidades, y ya en la década de los 80 la inmigración ya es más de países limítrofes que se han asentado en estos lugares, ¿no? En busca también de trabajo y mejores oportunidades. Es una tendencia natural de la gente a buscar mejores condiciones de vida. A veces no la encuentran, a veces quedan terminando en peores situaciones los que vivían quizás en el campo, en un pueblo por ahí, no con todo el acceso a muchos servicios, pero quizás la calidad de vida en cuanto al ambiente cultural o de estilo es diferente a estar hacinado, digamos, en la gran ciudad, con todo lo que significa cerca de un río contaminado, con todos los problemas de salud que sin duda esto influye, digamos, ¿no? Enfermedades. Me parece que esto es un problema que es característico del AMBA, digamos, ¿no? ¿Podrían resumirnos en forma sintética la metodología que aplicaron para el estudio publicado en la revista de Epidemiología y Salud? Sí. Bueno, esto es un estudio ecológico, que es un estudio típico de la epidemiología descriptiva, con algunos elementos de análisis. Como es un estudio ecológico, las unidades de análisis son territoriales, o sea, no son personas, sino que son agrupaciones, en este caso de indicadores sociales y de salud de grupos poblacionales organizados en territorios.
Es un estudio, digamos, de corte transversal. Nosotros pusimos que era el año 2011, el año que lo hicimos. El último dato disponible al 2011 eran datos 2009, pero esto tiene que ver con cómo se consolidan las bases de mortalidad y cuándo se publican, etcétera. Así que, digamos, tomamos último disponible y trabajamos con índices. Yo quiero aclarar algo. Nuestro trabajo no es de desigualdades en salud, sino que es de desigualdades sociales en salud. Entonces necesitábamos indicadores sociales e indicadores de salud de un mismo territorio para poder dividir en estratos, digamos, y a partir de ahí aplicar los índices. Trabajamos con un índice que se llama índice de efecto, que lo que hace es medir en cada unidad de análisis de aumento, en cada unidad de aumento de la variable social, cuánto aumento o disminuye la variable de salud. Trabajamos con un índice que se llama índice relativo de desigualdad, que en epidemiología es un riesgo relativo, pero ajusta en toda la escala social, porque si trabajamos con riesgo relativo lo que hacemos es armar rangos y los estratos que quedan en el medio no están representados en ese ajuste. Esto es al tratarse, digamos, de la pendiente de la recta, ajusta en toda la escala social. Tomamos índices todos basados en regresión para tener una mirada un poco más ajustada. Trabajamos con el índice de desigualdad de la pendiente, que es un riesgo atribuible, pero ajustando en toda la escala social, o sea, analizamos el exceso de mortalidad del peor sector contra el mejor de situación social, pero, digamos, teniendo en cuenta toda la escala social. Y después trabajamos con un índice que es como un Gini, se llama de concentración, porque toma en cuenta la variable social y de salud. Son dos variables que lo que hace es analizar cómo se distribuye. No dice si es mucho, si es poco, si hay una distribución homogénea o heterogénea de la igualdad-desigualdad, digamos, en el territorio. Aplicamos estos índices. Todas son fuentes secundarias. Igual hemos agrupado, digamos, de acuerdo al indicador social, digamos, que se toma, que en este caso el nivel educativo de las madres con secundario incompleto, me pareció una variable social que era bastante accesible en la información, digamos, porque a veces uno puede tener mejores intenciones, pero acceder a los datos es bastante difícil. Y por otro lado, bueno, la tasa de mortalidad infantil, agrupados por en este caso la Ciudad de Buenos Aires, por lo que son las comunas, y en la provincia de Buenos Aires lo que son los municipios. Entonces, sí, estas dos variables son las que se usan para analizar las desigualdades sociales. Sí, el indicador social es importante porque primero hay literatura que avala que el nivel de educación de las madres es el que mejor ajusta con digamos, las desigualdades en la mortalidad infantil. Por otro lado, pudimos tomar indicadores de pobreza, pudimos tomar NBI, pudimos tomar algún indicador de línea de pobreza, pero lo miramos y veíamos que sobre todo en la ciudad de Buenos Aires no se representaba a modo de lo que uno tenía como hipótesis las desigualdades sociales. ¿Sí? O sea, si uno tomaba NBI era, digamos, otra distribución del territorio, otro ranking de comunas que por nuestra experiencia y por haber yo trabajé mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires haciendo análisis de desigualdades, la experiencia era que el que mejor resumía era por eso tomamos y avalado por la literatura. Muy bien. En función de la aplicación de estos métodos se han encontrado diferencias, sin dudas, tanto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, como dentro de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. ¿Nos podrían recordar un poco cuáles fueron estas diferencias que ustedes reconocieron? Sí, lo que nosotros vimos es que, digamos, diferencias en la mortalidad infantil había. El tema era que en la Ciudad de Buenos Aires era mucho mayor la diferencia medida por el índice de desigualdad de la pendiente, o sea, un exceso de mortalidad de 7 niños fallecidos menores de 1 año en el sector de peor situación social comparado con el de mejor y ajustado por toda la escala social, y un 2,5, en realidad un 150% más, veces más de mortalidad infantil en el sector de peor situación social. Cuando digo social es la educación de las madres, ¿no? Comparado con el de mejor situación social. Entonces, lo que vimos es que en el conurbano esta diferencia de 150 era de un 10%, ¿sí? 1,1%, y que la diferencia era casi imperceptible en caso del exceso de mortalidad. Entonces, lo que vimos es que si bien hay diferencias sociales en los dos
digamos, conglomerados urbanos. En la ciudad de Buenos Aires era mucho más evidente esta distribución desigual de la mortalidad infantil que en los 3 cordones del conurbano. Esta situación también se da al interior, digamos, si uno analiza las comunas con respecto al porcentaje de madres con secundaria incompleto, ahí también se manifiesta esta gran diferencia que decíamos al principio entre la zona sur y la norte, al igual que en muchos municipios del primero, segundo y tercer conurbano. O sea, el primer cordón tiene un porcentaje de madres que con secundario incompleto mucho menor a medida que nos alejamos, un poco respondiendo a la pregunta anterior, a medida que nos alejamos. También en el segundo y tercer conurbano esto se ve reflejado mucho más en el porcentaje de madres que, bueno, el municipio creo que aquí es uno de los más alto secundario incompleto, y esto, bueno, se refleja también tanto en el conurbano como en la provincia. Y un poco respecto a lo que hemos analizado de cómo se fue desarrollando el tema del AMBA, digamos, a medida que nos alejamos, estas diferencias, estos indicadores aparecen más en profundidad en cuanto a la importancia y la relevancia, digamos, para la análisis. Como es interesante el comentario de la relación entre la escolaridad materna, digamos, y la mortalidad infantil, no solo en modelos epidemiológicos clásicos, sino quizás en otros ámbitos de la medicina se empezó a utilizar como sucedáneo o equivalente del nivel socioeconómico de la población. ¿A qué se puede atribuir esta utilidad del parámetro? Digamos, ¿existen en la bibliografía fundamentos académicos que correlacionen los dos parámetros? Y ahí tenemos que hablar bastante de epidemiología, digamos, ¿no? Lo que es uno no puede atribuir que hay una asociación causal directa entre el nivel educativo con respecto a la muerte, porque si no estamos reduciendo, digamos, la epidemiología a una causa-efecto, que esto fue superado. Después surgió el tema de la teoría del riesgo, digamos. Uno empieza a analizar la multicausalidad, múltiples causas que puedan estar. Pero ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo una asociación estadística entre decir, bueno, cuál es un efecto con respecto a una variable, y eso también nos está hablando de una asociación, pero que no podemos decir esto es causa del otro, digamos. Uno va buscando y vamos asociando diferentes correlaciones, y en función de esto le va dando mayor peso a una que otra. Pero el tema de la producción del hecho de la enfermedad, o sea, en este caso la muerte infantil, creemos mucho más en un paradigma más de la complejidad, digamos, que hoy en día uno lo puede abordar de diferentes aspectos, como es la epidemiología sociocultural, o sea que hay también condiciones de vida, manera de enfrentar la vida de los grupos, de las personas, que hacen a que las enfermedades puedan tener su mayor peso. O sea, es sumando, me parece que hay que sumar todo y no hacer una diferenciación únicamente. Acá lo que tratamos de demostrar es esto, digamos, que hay una asociación que uno puede demostrar en función de un análisis matemático, de regresión, uno dice, bueno, esto, pero no podemos atribuir que la causa sea esto, ¿no? Sí, lo que sí vimos es que era un indicador que resumía de manera, digamos, sensible y específica lo complejo de la problemática social. Podríamos decir que el todo social se puede expresar en la escolaridad. Así lo vemos nosotros. ¿Sí? Creo que es el indicador más importante, muy reconocido a nivel de todos los trabajos. Buscan esta asociación a nivel educativo de la madre, porque tiene que ver con la manera de interpretar, de cuidar, de conocer, de interpretar, y la responsabilidad y el cuidado de la salud en función de un embarazo. Entonces sabemos que la mortalidad infantil tiene dos causas, digamos, una causa neonatal en cuanto a la causa de muerte, que tiene que ver con los primeros días de vida, en donde mucho tiene que ver el control del embarazo, el acceso a una atención oportuna, eficaz, de calidad, con los controles, y eso también tiene que ver con el grado de conocimiento y de interpretación de lo que implica el cuidado de su salud, de su cuerpo, y en este caso también de un embarazo. Después están las causas, que esa es la primera causa de muerte que tenemos en nuestro país, digamos, las causas neonatales. Hoy por hoy es prácticamente el 65% de la mortalidad infantil. Después están las causas postnatales, ya una vez este niño en la comunidad, digamos, ahí sí las condiciones sociales de vida influyen en la mortalidad. Nutrición, bueno, en este caso las infecciones respiratorias, las diarreas son las causas más frecuentes de mortalidad, pero que en nuestro medio, bueno, estamos teniendo un problema que es el tema de la mortalidad domiciliaria, que también son postnatales, en cuanto a también que está muy relacionado con las condiciones de vida. Y lo que hemos visto, esto
también que hay una asociación directa entre mortalidad domiciliaria con respecto al nivel educativo de la madre y el grupo familiar, sin casos si están en pareja. Así que esta asociación es permanente en todos los niveles. Es interesante el comentario. En base a esto que ustedes comentan, ¿podemos decir que existe una mejor equidad de la distribución en el conurbano que dentro de la propia Cava, en términos de las desigualdades sociales? Podríamos decir que existe una mayor equidad en la distribución de la muerte de los niños menores de 1 año. ¿Sí? No generalizamos a otros ámbitos. En el año 2009, en el conurbano, comparado con la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿existen análisis similares en otras grandes urbes de la Argentina, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, San Miguel, Tucumán, por citar las que me llegan ahora? En realidad, no, así de estas características de análisis de estudio de desigualdades, no encontramos un trabajo de Buchbinder, sobre un análisis a nivel país, de análisis de desigualdades en función de la mortalidad infantil, tomando la variable NBI, pero que justamente hace esto, digamos, hace una comparación de tasas, digamos, una asociación entre la peor situación con la mejor situación. Ahí trabaja con lo que es el riesgo relativo, digamos, ¿no? Entonces, si uno pone a los que están en mejor situación o la tasa más baja, sería la igualdad, y los que están en la tasa más alta, en la diferencia de tasas, sería la desigualdad, digamos, en cuanto a tasas. Pero bueno, ¿no? Como toma datos conglomerados y no toma la escala social, como hablábamos, como una variable de análisis una menor precisión metodológica en ese trabajo que ustedes le cuentan. Sí. Después hay en otras, bueno, el trabajo que yo tengo de la tesis, justamente de la tesis de mi maestría, tiene que ver con análisis también de mortalidad infantil y desigualdades que hicimos en el año 2001, un poco comparando cuál fue el proceso de deterioro que se vivió en Argentina entre el año 2008 y el 2001 y cuál fue su repercusión en la situación de salud de la población. Una de las cuestiones analizadas entre tantas fue el tema de la mortalidad infantil. Y ahí vimos sí que esto se analizó con urbanos, o sea, 30 municipios de la provincia de Buenos Aires, que hubo 3 años que marcaron una absoluta desigualdad en términos de la mortalidad, que fueron el año 98, el 2001 y el 2003. El año 99 y 2000, la cuestión fue un poco más igualitaria en la distribución, digamos, de las muertes, estamos hablando, en el conurbano. Después, el 2003 fue el aumento se ha ido dando, digamos, en este proceso, digamos, hasta el 2003, y recién en el 2004 empieza a disminuir tanto la tasa de mortalidad infantil como las desigualdades en la distribución en el conurbano. Así que esto como antecedente, la ciudad de Rosario, de Córdoba, la verdad que no encontramos nada. Y si comparamos, digamos, trabajos de esta precisión metodológica con países hermanos, sobre todo con países hermanos con grandes urbes, como puede ser Brasil o México, por ejemplo. Sí, esto se está utilizando en Brasil, hay algunos informes, muchos publicados en la revista de OPS. O sea, OPS es quien le ha dado como el empuje y nos ha capacitado también para hacer este tipo de análisis. Digamos que este tipo de trabajo se ha empezado a profundizar en los últimos años, con respecto de cómo para poder intervenir uno tiene que analizar, digamos, cómo se distribuye, esto de epidemiología, cómo se distribuye la enfermedad en la comunidad, en la población. Y sobre esto, bueno, una manera que me parece que está apuntando a ajustar un poquito más la mirada, este estudio de análisis de desigualdad que se está implementando, bueno, ya como una línea de trabajo en muchos países, y la OPS cada vez acá en Latinoamérica, digamos. Sí, que también tiene que ver con una cuestión del paradigma de la epidemiología en términos de que clásicamente lo social siempre fue una variable, ¿no? Y se está empezando a incorporar. Yo no creo que sea una ruptura de un paradigma y pasar a una epidemiología más crítica, más social, pero sí que se empieza a incorporar que la dimensión social tiene que ser la que arme grupos para después analizar la situación de salud o enfermedad, que no sea una variable que interviene, sino que sea una categoría que por lo menos permita agrupar para analizar después todo lo que tiene que ver con salud o enfermedad, que es un avance,
¿sí? No creo que estemos haciendo epidemiología crítica, pero sí creo que es un avance en el paradigma en términos de cómo empezar a analizar la situación de morbimortalidad, fundamentalmente, que es lo que se analiza. Creo que es interesante rescatar que con este tipo de metodología justamente uno puede reunir gran cantidad de información sobre la situación real, concreta de la salud de la población. Disponiendo de este tipo de recursos, ¿qué intervenciones sugieren que pueden aplicarse para intentar progresivamente optimizar los resultados que se encontraron? Nosotros, justamente cuando uno hace este tipo de investigaciones, generan mucho más hipótesis como para seguir profundizando y buscar explicaciones, ¿no? ¿Por qué estas desigualdades? ¿Y qué pasa? Porque esto nos llamó la atención. ¿Qué pasa en un sector con respecto a esta diferencia tan marcada, como vimos en los índices utilizados de esta desigualdad, digamos, en la distribución? Sabemos que la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires es más baja que en la provincia de Buenos Aires. La mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires está en 8,3, creo que fue el año que analizamos, por cada 1000 nacidos vivos. Y la provincia de Buenos Aires viene también en un proceso de descenso, digamos, sostenido, pero hay años que aumenta, pero está en 12,9 fue el año que analizamos, hoy está en 12,6, creo que la provincia de Buenos Aires. Así que, sin duda que acá estamos analizando otra cuestión, que es el tema cómo se distribuye esto de la mortalidad, o sea, si en términos de desigualdades, ¿por qué afecta más a uno que a otro? ¿Por qué si las madres que tienen secundario incompleto en la Ciudad de Buenos Aires, la mortalidad se distribuye un poco más, digamos, equitativa, en términos no equitativa, mal utilizado, porque la distribución es más igual que en la Ciudad de Buenos Aires, que se marca tanta diferencia? Y ahí tenemos que ver cómo es el tema muy complejo del sistema de atención de la salud y cómo se accede, digamos, a la atención. Nosotros creemos que las políticas universales son las que mayor influencia tienen en los indicadores sociales, ¿no? Que creemos que, digamos, también desde dónde arrancamos, ¿no? Sin duda que el proceso del conurbano, que fue en la década del 90, en el 2001, la desocupación y la población, digamos, la situación de pobreza llegaba al 54%, y esto hoy en día ha disminuido muchísimo con cuestiones que tienen que ver con políticas universales. Me parece que es una cuestión diferenciar lo que fueron en un momento las políticas focalizadas, únicamente tratar hacia los que quedaban afuera de la situación, digamos, de los que quedaban excluidos, y la política pública apuntaba justamente a tratar esto, digamos, únicamente los que estaban excluidos, y que quizás ahí, tomando el territorio, pero quizás un desocupado estaba en el centro de la ciudad, o estaba digamos, en un inquilinato, o no estaba viviendo en la villa, y también estaba sufriendo las mismas necesidades que alguien que estaba en una villa. Me parece que esto fue, si estamos hablando de un 54% de pobreza y un 25% de desocupación, me parece que habla que las condiciones sociales eran diferentes de donde se arranca. Me parece que cuando a esto uno influye en una política social fuerte, me parece que esto tiende a mejorar en general algunos indicadores. Por otro lado, me parece que tiene que ver con el acceso a un sistema de atención de la salud, y esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cuánto esto influye, digamos, para investigar, digamos, cuánto influye el sistema de salud en esta resolución? ¿Cuánto influyen los programas sociales? ¿Cuánto influye la atención primaria a la salud? ¿Cuánto influyen los equipos de salud trabajando, digamos, en terreno, controlando a las embarazadas? ¿Cuánto influye el acceso a un equipo de salud cerca de su casa? Todas estas cuestiones me parece que hay que ir buscando respuestas, digamos. Me parece que puede responder mucho a esta situación de la distribución de la mortalidad. Me parece que las políticas en la provincia de Buenos Aires se está pensando en el tema de la regionalización, o sea, que la mortalidad neonatal, que es la que dijimos, la que tiene mayor impacto en este momento, que es el 65% de las muertes, requiere servicios de neonatología adecuados, con equipamiento, con enfermería de calidad y con recursos humanos profesionales de calidad. En esto se está trabajando hace ya unos años que la provincia de Buenos Aires junto con la Nación están implementando una política de reducción de mortalidad materna infantil en el conurbano, fundamentalmente en estas 3 regiones que son las del conurbano, que apuntan justamente con políticas específicas de mejorar lo que es la atención
en los hospitales centralizar las maternidades y las neonatologías, digamos, porque no podemos pretender que las neonatologías distribuidas en muchos lugares de poca cantidad de partos tengan un buen impacto en la calidad de atención. Me parece que esto son cuestiones que se están trabajando. Ahora, si esto tiene que ver con esto, es cuestión de generar esta hipótesis. Lo que me parece interesante de este tipo de estudios es que deja muy en evidencia que cualquier política de salud, si no va acompañada de una política social, la respuesta siempre va a ser puntual, específica, va a resolver algún temita, pero no va a resolver el problema de la gente, ¿no? Yo veo a veces los programas para disminuir la mortalidad infantil que ponen médico, leche, y la verdad que también se necesita ampliar un poco más la mirada y tener planes de vivienda, tener, digamos, generar accesibilidad, que haya educación en la población. Entonces me parece que es como tirar una piedra para que haya una mirada más compleja de lo que es el proceso salud-enfermedad, porque se le está dando respuestas siempre desde el sector salud, y las respuestas, si no se integran con otras áreas de gobierno, no vamos a resolver el problema de salud ni la mortalidad infantil en este caso. Así que también como que lo deja muy en evidencia la dimensión social en el proceso salud-enfermedad. Sí, me parece que otra cuestión desde la mirada territorial, digamos, que es importante para, digamos, localizar, digamos, las áreas donde también se producen estas muertes, que es otro que se acompaña también. O sea, tenemos una mirada global y una atención también localizada en función de dónde están, dónde se producen estos hechos. Porque seguramente que hay asociaciones de domicilios, cercanías, en cada municipio hay lugares donde sabemos que seguramente ahí se están produciendo algunas muertes. Por eso me parece que la mirada desde el Estado, como decía Yamila, intersectorial, de cómo trabajar en conjunto al problema de la enfermedad y atención, que es complejo, digamos, que uno cree que desde el centro de salud solo va a tener respuesta. No, esto necesita una mirada mucho más integral. Es la única manera de poder disminuir estas desigualdades, digamos, en la mortalidad infantil. Y también la otra, que es un poco más estratégica a largo plazo, que es la variable que estamos analizando, que es la educación. La educación materna, o sea, para el futuro me parece que hay que trabajar en mucho el tema de la educación y el tema también de la educación sexual y todo esto que hace a la mirada más integral Y, digamos, otra gran conclusión es sobre el tema de la equidad, ¿no? Que es una pregunta que se deben hacer los gobiernos y que debieran monitorear los gobiernos, ¿no? A cada cual según su necesidad en el marco de su derecho. Pero a veces hay que pensar políticas diferentes para poblaciones diferentes y políticas similares para poblaciones similares, que esto es algo, los programas de salud, pero en todas las áreas, vienen con un recorte de lo que es el beneficiario, el insumo, etcétera, que no subjetiviza a la población con la que está trabajando. Entonces, si pensamos en términos de equidad, vamos a tener que revisar todas estas políticas que bajan, muy tecnocráticas, y que no están resolviendo los problemas de salud o enfermedad, ¿no? Uno tiene que plantear esto desde la cuestión filosófica, digamos, si es justo estas desigualdades. Nadie va a coincidir en que esta diferenciación de la mortalidad de acuerdo a su situación social tiene que ver con una situación de injusticia, una injusticia social. Entonces, sobre esto me parece que es lo que más tenemos que pensar y posicionarnos desde el Estado, del equipo de salud. O sea, esto es una cuestión también para en conjunto, en función de cómo estamos haciendo para disminuir desde cada lugar estas diferencias, digamos, que no son las diferencias sociales, que me parece que sí, que en definitiva violan derechos. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de derecho al acceso. Todo el mundo debería tener las mismas condiciones de acceder. Esto es lo que sería una política de equidad, ¿no? Todos deberían tener la misma posibilidad de acceder a los servicios y bienes que ofrece la sociedad, el país, el Estado, digamos, ¿no? Pensando en esta necesidad de una equidad social, pensando específicamente en las desigualdades que se reconocen, ¿qué papel le cabe en este marco a los municipios, no solo al Estado nacional o al Estado provincial? ¿Y qué papel le cabe, pensando en nuestro sistema de salud, al sistema de obras sociales, sindicales? Buena pregunta. Buena pregunta por nuestro sistema, ¿no? Sistema de atención de la salud bastante complejo, con la seguridad social,
que es prácticamente el 40% de la población, con las prepagas, que hay sí de diferenciación, y con los que acuden al Estado. Los municipios, de acuerdo a qué municipio, lo que estamos hablando son las provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen sistemas de salud municipales, y me parece que el rol ahí es desarrollar más la atención primaria, que esto debería ser una política que no tiene que estar dejada en, digamos, manos del municipio. Me parece que tiene que ser una mirada integral desde la nación, en donde tiene que marcar una política como fue en su momento el sistema sanitario argentino, que se construyó con una mirada mucho más global, mucho más del país, de su integralidad, de las diferencias regionales, pero apoyando desde una política nacional de salud a los municipios. Porque sabemos que los municipios tienen dificultades para sostener su sistema de salud. Esto es así. O sea, el recurso humano, que es lo más valioso que puede tener un sistema de atención primaria, es lo más costoso. Quizás comprar un tomógrafo, un equipamiento, esto es fácil, se consigue, pero el recurso humano, que es lo que más, digamos, es el valor más importante que tiene atención primaria, me parece que es donde los municipios tienen dificultades en cuanto al financiamiento. Así que por ahí la provincia tiene una responsabilidad importante en esto también, en la provincia de Buenos Aires, y está apoyando en una distribución de coparticipación, se está estudiando de cómo redistribuir los fondos coparticipables en función de que beneficiar más al que haga atención primaria y no trabaje sobre la enfermedad, digamos que es una manera también injusta de distribuir, hablando de equidad de los recursos, porque justamente hay municipios que tienen hospitales y eso genera mucho más coparticipación que tener centros de salud, equipos de salud que trabajan en el territorio. Otra me parece que tiene que ver con la llegada de lo social, digamos. Al barrio, ¿quiénes llegan? ¿El equipo de salud llega? A veces sí, a veces no. Me parece que hay que buscar también mecanismos de articulación con la sociedad para que surjan los líderes. Nosotros en la provincia tenemos la experiencia de los promotores comunitarios de salud, que se han formado justamente y hacen un seguimiento casa por casa de las familias en situación de riesgo, y sabemos que esto puede llegar a una muerte infantil. Desde el alta del hospital sale el aviso, digamos, al centro de salud y al promotor que esa familia puede tener un chico en esta situación, que verifiquen las situaciones sociales de la casa, de la familia, del entorno, y hacer un seguimiento, y más en esta época de enfermedades respiratorias agudas, en el caso de la bronquiolitis, en donde ahí se puede producir una muerte domiciliaria por una falta de consulta oportuna. Así que todo esto tiene que ver con eso. Con respecto a la seguridad social, me parece que hay que integrar un poco más el sistema, digamos. Entonces tenemos que integrar un poco más. Me parece que la seguridad social está enfocado mucho en el tema de la enfermedad, los altos costos que en este momento significan el tratamiento de enfermedades, y no hay mucha inversión en promoción y en prevención de la salud. Así que me parece que tiene que haber un cambio también de paradigma de este modelo que se construyó, digamos, sobre la atención de la enfermedad y no sobre la salud, digamos. Así que sobre esto me parece que hay que trabajar mucho más. Sí, a ver, la segmentación del sistema de salud se mantiene también porque hay actores que tienen sus intereses en cada una de las áreas y en cada uno de los subsectores. Entonces, esto también es un trabajo a nivel político de empezar a integrar intereses, porque digamos, lo que estamos viendo no es más que el reflejo de esta pelea y esta puja entre actores, porque mueven mucho dinero el tema de salud. Así que, digamos, hay que empezar a integrar. Es muy complejo integrar por la historia que tenemos y por el escenario como está armado y por los intereses creados, pero es un desafío. Si sabemos que el 60% del costo de muchas de las sociedades se lo llevan los tratamientos de baja incidencia y alto costo, es que estamos trabajando en ese modelo y no en un modelo de atención primaria, de salud, de promoción. Me parece que ahí es la gran ruptura, digamos, ¿no? En términos de política. Importantísimo. ¿Creen que quizás llevando a la educación de grado del médico y de las carreras paramédicas estos nuevos conceptos de biología, o por lo menos enfatizándolos, puede ayudar también como una intervención a futuro? Sí, fundamental. Sí, grado, residencias. No es lo único que hay que hacer, pero sería un avance muy importante, porque en general las profesiones que trabajan en salud, y no digo solo las médicas, nos forman en la especialidad, en la complejidad, en lo pequeño, digamos, en áreas de intervención muy acotadas,
y no nos dan una mirada general de la problemática para después actuar en lo específico. Yo creo que lo específico, lo complejo, la especialidad es fundamental, pero al mismo tiempo hay que poder pensar en la parte y el todo, ¿no? Y el todo y la parte, y poder integrar. Y eso sí que es una formación que no la vemos en mi experiencia de formación de residentes, cuesta introducir esta mirada más general. ¿Qué recomienda justamente al joven profesional, ¿sí? El profesional que se está formando, al estudiante de medicina o de cualquier carrera relacionada con las ciencias de la salud, al residente, al concurrente, a quien está dando sus primeros pasos en el sistema de salud y va a encontrarse con esta realidad en su área de trabajo? Yo como docente de la facultad siempre le digo a los alumnos de medicina que ellos cursan en cuarto año y quinto año, y a veces lo ven como una carga, un peso en la materia de salud pública y de tecnología, ¿no? Como que ellos están para otra cosa, que ellos van a estudiar la enfermedad, el problema hepático, el cáncer, y después, bueno, hacen un clic, digamos, cuando uno empieza a plantear que justamente el buen desempeño profesional no solamente tiene que ver con ser muy bueno en su especificidad, sino justamente en tener esta mirada un poco amplia, porque uno va a dar respuestas de otro lugar, digamos. Uno va a pensar siempre en el otro, digamos, de cómo es esa familia, si uno le hace la indicación, bueno, como el caso ayer, tuvimos un caso, una denuncia de una meningococcemia, de un meningococo en un municipio, en La Plata. El hospital anuncia, entra el sector privado, para ver las diferencias a veces de cómo se atiende. El sector privado, ¿qué es el sector privado? Dice, bueno, a la familia le da la indicación a la persona que compre la rifampicina para el tratamiento de los contactos. Resulta que, bueno, al otro día llaman que esta persona vivía en un barrio en Ensenada, en donde andaba buscando el padre el medicamento, porque no lo conseguía, porque aparte no lo podía comprar. Y esto me parece que nosotros pedimos, bueno, creemos que intervenimos, solucionamos el problema haciendo la receta nomás, o tenemos que preguntar un poquito más en el lugar si lo puede comprar, si tiene la plata, porque estamos hablando de la meningococcemia, si no tratamos, como que yo me desentendí del problema haciendo la receta y le trasladé la responsabilidad al padre, y el padre tenía que, sin entender mucho, ver cómo solucionar el problema. Me parece que esto lo queremos desde el pregrado y desde la residencia, que esto es la epidemiología, esto es la salud pública, esto es las ciencias sociales, esto es un paradigma de la complejidad, o sea, entender que no todo termina en una receta y nada más. Me parece que esto es lo que reclamamos y queremos que la formación de pregrado todavía tiene que hacer un cambio en ese sentido. Hay muchas orientaciones, sin duda que hay cambios, hay mucho cambio de cuando yo cursaba medicina, digamos que en salud pública lo vimos un año y muy así, con clases aburridísimas. Y no había práctica, digamos, no había práctica, ¿sí? Y que hoy los alumnos ya en primer año pueden ir a un barrio, hacen una situación de salud o empiezan a ver otra cosa. Me parece que hay una corriente de cambio y esperemos que esto sea realmente el resultado futuro, ¿no? Sí, yo lo que siempre les recomiendo es que toleren la frustración que implica no poder resolver todo cuando uno ve una problemática compleja. Que creo que salen más capacitados, aún cuando la formación los centra en lo específico, salen más capacitados de jóvenes y que después ante no poder resolver, bueno, ¿qué puedo resolver? El problema, el síntoma, ¿sí? Entonces me parece que ahí se va como negando otras cuestiones y por la impotencia que significa, ¿no? Entonces, nada, que hay que tolerarla, que hay que convivir con ello y que hay que pensar la forma de aportar el granito de arena. Uno no le va a poder buscar la casa a la persona que está internada porque no tiene casa, pero por ahí va a poder aportar algo y de lo que pueda aportar eso va a ser suficiente, ¿no? Pero no por ello negarlo. Muy claro. Les agradecemos mucho la participación en la entrevista en nombre de la CICE de la Fundación SIC. Muchas gracias. Gracias.